Buenas, hoy os voy a hablar de estos parámetros estadísticos, la mediana, los cuartiles y los percentiles. Aquí vamos a trabajar solamente con datos aislados, pero los vamos a ver tanto en una lista explícita, ¿vale?, donde se dan los datos uno a uno, o bien también en una tabla donde aparece el dato y su frecuencia. Observamos que aquí, aquí tenemos el ejemplo 1 y el ejemplo 2, son una lista de datos. En este caso hay 11 datos, que es un número impar, y en este caso, en el ejemplo 2, hay solamente 7 datos, que también es un número impar. También observar que esta lista de 11 datos, aquí he puesto la misma, pero presentado a través de una tabla de frecuencia. Este vídeo voy a hacer referencia a los valores de la variable, a las frecuencias absolutas y a las frecuencias acumuladas. Debemos de conocer estos términos ya, si no, pues posiblemente no entendamos bien el vídeo. Esto lo doy yo por sabido ya. Bueno, pues vamos primero a explicar el concepto. El concepto es bastante sencillo, ¿vale? La mediana, lo primero que hay que tener mucho cuidado con estos parámetros estadísticos es que los datos tienen que estar siempre ordenados. Si no tienen orden, esto carece de sentido, ¿vale? Porque la mediana es justamente el dato que deja el 50% de los datos a su izquierda y el 50% de los datos a su derecha. Es decir, si yo ordeno todos los datos, el dato mediano será aquel valor de la variable tal que la mitad de los números son más chicos que él y la otra mitad son más grandes. Por eso se llama mediana. La mediana, digamos, va asociada al 50%, porque deja el 50% de los datos más pequeños y el 50% mayores. De manera análoga se definen los cuartiles. Los cuartiles van referidos a cuartos. El cuartil primero será el valor de la variable, tal que el 25% de los datos serán más chicos que él y el 75% serán mayores. El cuartil primero va asociado al 25%. Y el cuartil tercero, pues son los 3/4, digamos, es el valor de la variable, tal que deja el 75% de los datos a su izquierda y el 25% a su derecha. Este, digamos, está asociado al 75%. De forma análoga se definen los percentiles. Es lo mismo que lo anterior, pero ya concretamos más con porcentajes que pueden ser desde el 0 hasta el 100. Por ejemplo, el percentil 15, pues será el valor de la variable, tal que el 15% de los datos son más chicos que él y el resto, el 85%, son mayores. De forma análoga se define el percentil 30, el 60 o cualquiera. Por ejemplo, el percentil 60 es el valor de la variable que deja el 60% de los datos a su izquierda, es decir, son menores, y el resto, el 40%, serían mayores. Por ejemplo, si mi altura está en el percentil 60, pues significa que el 60% de las personas son más bajas que yo y el 40% de las personas son más altas que yo. Vale, este es el concepto. Entonces, obviamente, si entendemos este concepto, está claro que los datos tienen que estar ordenados. Bueno, pues esta idea que ya he presentado, pues vamos a hacerla de una manera, vamos a intentar hallarla viendo la lista de datos tanto de forma explícita como en forma de tabla. Bueno, pues vamos a hacerlo primero de manera intuitiva, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a centrar en estos ejemplos, en calcular la mediana, los cuartiles y los percentiles 15, 30 y 60 en diversos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos esta lista, tenemos 11 datos. Para calcular la mediana vamos a centrarlo en el ejemplo 1. Bueno, hay que entender, por supuesto, las frecuencias acumuladas. Estos numeritos de aquí, ¿vale?, es ir acumulando la frecuencia suya más todas las anteriores. Es decir, bueno, aquí obviamente esta tabla, este 1 significa que hay un 2, hay 2 5, hay un 6, hay 2 8, hay 3 9 y hay 2 9 y medio, que son estos datos de aquí. ¿Vale? Si acumulamos la frecuencia, significa, por ejemplo, este 4 de aquí, ¿qué significa esta frecuencia acumulada 4? Pues significa que hay 4 valores que son 6 o menos, que obviamente serán estos 4. ¿Vale? 6 o menos. Este tiene frecuencia 1, este tiene frecuencia 2, este tiene frecuencia 1. La frecuencia acumulada del 6 es el 1 más el 2 más el 1. Es decir, el 6 sería el cuarto dato. Esto nos va a ser muy interesante porque la frecuencia acumulada nos permite saber la posición que ocupa. Si
el 6 tiene una frecuencia acumulada 4, pues implica que el último 6 es el cuarto dato. Si, por ejemplo, el 8 tiene una frecuencia acumulada 6, pues implica que el último 8 es el sexto dato. Esto nos va a ser muy interesante porque nos ordenan los datos y nos da su posición. Bueno, pues entonces vamos, por ejemplo, a calcular en el ejemplo 1 la mediana. Lo vamos a hacer de manera intuitiva. La mediana, pues se ve, ¿no? Aquí tenemos 11 datos. El dato que deja la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha, como son impares, está claro que es el sexto. Es el sexto dato, este de aquí. Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, y 1, 2, 3, 4, 5. El dato que deja el 50% a la izquierda y el 50% a la derecha es el 8, pues la mediana es el 8. ¿Vale? Pues vamos a ver eso en esta tabla, cómo interpretaría yo, cómo calcularía yo ese dato 8 que está aquí, haciendo cálculos. Si os fijáis, aquí un dato que tenemos que saber siempre es el número total de datos. Este dato es fundamental. Yo aquí tengo 11 datos, pues el n es 11. Y yo quiero saber qué dato, qué posición ocupa el dato que deja la mitad a un lado y la mitad a otro. Bueno, como hay 11 datos y deja la mitad a un lado y la mitad a otro, es lógico hacerle el 50% a 11, ¿no? Yo hago el 50% a 11 y me queda 5,5. Vale, observar que el 8 este es el sexto dato. Pues lo que yo he hecho realmente, cuando yo cojo mi frecuencia acumulada, cada vez que yo haga un porcentaje al número de datos y me salga un número decimal, siempre me voy a quedar con la posición inmediatamente superior. Si me sale 5,5, me quedaré con el sexto. Si me sale 5,9, me quedaré con el sexto. Si me sale 5,1, también me quedaré con el sexto. ¿Vale? No se redondea. Pues entonces yo tengo que el dato que yo busco es el sexto dato. Entonces yo me voy aquí. Aquí están el primer dato, aquí están los 3 primeros, aquí están los 4 primeros y aquí están los 6 primeros. Pues el sexto dato, que es el que me ha salido de aquí, corresponde al valor 8. Este 8 es la mediana. Este es el resultado. Ojo, la mediana no es el sexto. La mediana es el dato que está en la sexta posición, que es el 8. Por lo tanto, aquí ya estamos sistematizando un proceso. Como en la mediana, cojo el 50%, se lo hallo al número de datos y me sale un dato, que en este caso es 5,5. Si me sale un decimal, cojo el inmediatamente superior, el sexto. Me voy a mi tabla de frecuencias acumuladas, busco este número, que en este caso aparece, y me quedo con el dato correspondiente. Si este dato sexto no apareciera, pues ya veremos cómo lo hacemos. ¿Vale? En este caso nos ha aparecido. Bueno, pues ahora vamos a verlo, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, ¿no? Aquí no tengo tabla de datos, pero sí lo vamos a hacer de manera intuitiva. En el ejemplo 2, ¿cuál sería la mediana en el ejemplo 2? Bueno, tenemos que la mediana es, como ya sabemos, el que deja la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Como hay un número de datos impares, está claro que la mediana es el de en medio. Sería el 4,5. La mediana del ejemplo 2 sería 4,5. ¿Cómo calculo yo esto? Pues igual que lo he hecho arriba, lo único que pasa es que ahora el número de datos es 7. Como quiero calcular la mediana, que es la asociada al 50%, pues le hago el 50% a 7. 50% de 7 es la mitad, que son 3,5. Como me sale número decimal, 3,5, me quedo con la posición inmediatamente superior al 3,5, que es la cuarta. Me voy a quedar con el cuarto dato. Pues 1, 2, 3, 4 es el 4,5. La mediana es 4,5. ¿Vale? Pues este va a ser siempre el proceso. Esto es lo que yo voy a repetir siempre. Lo único que ocurre es que en lugar de hacer el 50%, cuando coja un cuartil, pues haré el 25, el 75, el 15, el 20, el 60. Pero siempre voy a proceder de la misma manera. Le hago el porcentaje al número de datos, identifico la posición y a partir de ahí saco conclusiones. Bueno, en el caso de que vamos a tomar otros ejemplos aquí. Aquí tenemos ejemplos con los datos pares. ¿Vale? En el ejemplo 3. Vamos a centrarnos también en la mediana. Todo se hace igual. Lo único que ocurre es que en lugar de coger el porcentaje 50, cogeremos otro. Pero todo se hace igual. Si se entiende bien la mediana, se entenderán bien los cuartiles y los percentiles. Bueno, pues aquí ¿qué ocurre? Aquí lo que ocurre es que hay 10 datos. Entonces, al hacer 10 datos, yo busco el dato mediano, ¿vale? Y coge aquí justamente en la mitad, ¿no? Deja 5 a un lado, 5 al otro. Aquí no hay problema. Yo digo la mediana cae aquí
tengo un 8 a la izquierda y un 8 a la derecha. Pues está claro que yo lo lógico es que si cae en medio de dos datos, haga la media de los dos, ¿no? Entonces en el ejemplo 3, la mediana, de manera intuitiva, pues va a ser 8. En el ejemplo 4, lo hacemos también de manera intuitiva. En el ejemplo 4, en este caso puesto 8 datos, parece lógico que la mediana se encuentre aquí en medio, entre el cuarto y el quinto, ¿no? Aquí deja 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Yo tengo un 4,5 y un 6. Pues, ¿con cuál me quedo de los dos? También parece bastante lógico que cuando caiga en medio de dos números, haga la media de los dos para sacar la mediana, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Siempre que me ocurra esto, cuando la mediana me caiga en medio de dos datos, cuando el número de datos sea par, va a ocurrir esto. Va a caer siempre en medio, pues le hago la media a los dos. Yo hago la media entre 4,5 y 6. 4,5 más 6 entre 2, quedaría 5,25. Vale, eso de manera intuitiva. Pero si tuviera una lista de datos, pues vamos a hacer lo mismo que he hecho aquí. Aquí en este caso, el número de datos en el primero es 10, pues yo hago lo mismo. Como en la mediana, hago el 50% al número de datos de 10. 50% de 10, 5. Observar que ahora me ha salido un número exacto. Antes me salían decimales. Ahora me sale un número exacto. ¿Qué vamos a hacer cada vez que yo le haga el porcentaje al número de datos y me salga un número exacto? Siempre voy a coger ese número y el siguiente. Quinto y sexto. Cuando me salga exacto, cogeré siempre el número y el siguiente. Esto no lo podemos aprender de memoria o podemos razonarlo como yo he dicho. Cada vez que sea un número par, caerá en medio. Cuando lo divida entre 2 me va a salir este dato, pues yo tengo que hacer la media entre este y el siguiente. Bueno, lo he hecho en este caso, el quinto y el sexto. ¿Vale? Por eso siempre que al hacer el porcentaje me salga el número exacto, no tomaré el inmediatamente superior como he hecho aquí, sino cogeré esa posición y la siguiente. Y con estos dos haré la media. Entonces yo sé que la mediana en la primera lista de datos la ocupan las posiciones quinta y sexta. Pues yo me voy aquí, quinto y sexto, como los dos son 8, pues la mediana da 8. En este caso, pues igual, aquí el n, en lugar de ser 10, es 8. Yo le hago el 50% a 8, me da 4, digo 4, número exacto. Pues ya sé que las posiciones son la cuarta y la quinta. Y estas dos posiciones le haré la media. Pues yo me voy aquí, primero, segundo, tercero, cuarta y quinta. La media entre 4,5 y 6. Vamos, es lo mismo, pero cuando tenga los datos en una lista o en una tabla con frecuencias acumuladas, pues tendré que utilizar este recurso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver un ejemplo en el cual ya aparecen más datos, aparecen mayores frecuencias. En este caso tenemos 50 datos. Estos serían las notas de los alumnos, digamos en una tabla estadística donde aparecen las notas de los alumnos, del 0 al 10, y aparece la frecuencia de cada una de las notas. Al final tenemos 50 alumnos, la frecuencia, si sumamos todos estos números, da 50, y aquí tenemos las frecuencias acumuladas. ¿Vale? Hay un alumno con un 0, dos alumnos con un 1, dos alumnos con un 2, y esta es la acumulada. Esto significa que hay 5 alumnos con 2, 1, 0. Hay 30 alumnos con 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hay que entender bien este concepto. Este concepto de frecuencia acumulada es el que va vinculado a la posición que ocupan. ¿Vale? Esto significa, por ejemplo, el 6. ¿Cuántos alumnos, qué posiciones ocupan los alumnos que tienen un 6? Pues desde la posición 30 hasta la posición 20. Es decir, los 19 primeros tienen de 5 para atrás. Pues el 20, 21, 22, 23, así hasta el 30 son los que tendrán un 6. Si los ordenáramos. ¿Vale? Esto hay que entenderlo bien. Esto ya no se va a poner. No vamos a poner 50 números ordenados. Ya vamos a utilizar las frecuencias acumuladas. Pues en el ejemplo 5 vamos a calcular la mediana y vamos a ver que el procedimiento es exactamente igual, pero aquí ya no pondré la lista de datos. La mediana, pues yo digo, el número de datos, ¿cuánto es? 50. Como voy a calcular la mediana, pues será el 50% de 50. 50% de 50 es la mitad, es 25. Número exacto. Automáticamente sé que las posiciones son la 25 y la 26. ¿Vale? Las posiciones 25 y 26 serán
los datos que tendré que coger para hacer la mediana y tendré que hacer la media. Pues ahora yo me vengo aquí a la tabla. Digo, bueno, ¿cuáles son las notas que aparecen en las posiciones 25 y 26? Para eso me tengo que fijar en las frecuencias acumuladas. ¿Vale? Aquí estará el primero. Aquí, como hay dos más, estará primero, segundo y tercero. Aquí, como hay dos más, estará primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Vale? No sé si se entiende, ¿no? Esto significa que los 8 primeros datos son 3, 2, 0, 1. Como aquí aparece una frecuencia acumulada 12, significa que después de los 8 primeros datos aparecen 4 datos más que van a ser todos un 4. Luego aparecen 7 datos más que van a ser todos un 5. ¿Vale? Por lo tanto, yo busco las posiciones 25 y 26. Está claro que las posiciones 25 y 26, desde la posición 19 hasta la posición 30, son estos 11 seises. Pues las posiciones 25 y 26 obviamente serán las dos un 6. La posición 20 será un 6, la posición 21 será un 6, la posición 22 será otro 6, hasta que completemos los 11 seises que hay, que llegaremos hasta la posición 30. Por lo tanto, es evidente que las posiciones 25 y 26 son un 6 y otro 6. Pues la mediana aquí va a ser un 6. Haciéndolo de manera sistemática, buscaré en la frecuencia acumulada el primer número que sea mayor o igual que estos dos. ¿Cuál es el primer número mayor o igual que el 25 y el 26? Pues el 19, no, el 30. Pues la frecuencia acumulada 30 va sobre el dato 6, pues esta será la mediana. ¿De acuerdo? Esto será una manera sistemática de hacerla. Bueno, visto esto, ahora voy a calcular también los percentiles 15, 30 y 60 de los ejemplos anteriores. Vamos a limpiar un poco esto. Y nos vamos a ir igual, ¿no? Nos vamos a ir, por ejemplo, a la primera tabla. Vamos a calcular el cuartil primero. Nos vamos a centrar en el ejemplo 1 ahora. Volvemos al ejemplo 1, que es esta tabla de datos. Cuartil primero. Bueno, el cuartil primero ya sabemos que está asociado al 25%. Pues yo hago siempre lo mismo. Yo digo 25% del número de datos del ejemplo 1. En el ejemplo 1 había 11 datos. 25% de 11. El 25% de un número es multiplicar el número por 0,25. Pues yo cojo la calculadora, 0,25 por 11. Y me da 2,75. 2,75. Por lo tanto, ¿qué posición será la que buscaré yo? Pues como me sale un número decimal, inmediatamente superior al tercero. Pues el cuartil primero será el dato que ocupa la tercera posición. La tercera posición es un 5. Aquí está. La tercera posición es un 5. ¿Vale? El cuartil tercero sabemos que está asociado al 75%. Por lo tanto, tendré que calcularle el 75% al número de datos. Siempre que aparece el número de datos, 75% de 11 es 0,75 por 11, que me da 8,25. 8,25, número decimal, pues automáticamente cojo el primer número inmediatamente mayor que él y que sea entero. Será el noveno. Pues me interesa el dato que está en la posición novena. Pues me vengo aquí, Posición novena. Vale, aquí la tenemos. Pues será un 9. El cuartil tercero es un 9. Fijaros que siempre que me salgan números decimales, del tirón cojo la posición. Si me saliera algún número entero, tengo que hacer la media entre ese y el siguiente. No se nos olvide. Bueno, pues aquí habríamos hecho ya el cuartil primero y cuartil tercero del ejemplo 1. Vamos a hacer ahora el percentil 15. Percentil 15, pues lo mismo. El percentil 15 está asociado al 15%. Le hallo el 15% al número de datos, que son, en el ejemplo 1, 11. Y multiplico 11 por 0,15. 0,15 por 11. Y me queda 1,65. Me da igual el decimal, 1,65 como un número decimal, el segundo. ¿Cuál es el que ocupa la segunda posición? Bueno, pues la primera es el 2, el segundo y el tercero son un 5, pues está claro que la segunda posición va a ser un 5. Pues el percentil 15 es un
5. Este 5 de aquí, ¿eh? ¿Vale? Aquí está la posición. El primero, el segundo y el tercero son un 5. Como yo busco el segundo, pues tiene que corresponderle el 5. Calculo el percentil 30. Pues lo mismo, asociado al 30%. El 30% de 11, pues hacemos 11 por 0,3 y me da 3,3. 3,3 número decimal, posición cuarta. Pues el cuarto número es este, será un 6. El percentil 30 es un 6. Y por último hago el percentil 60, que está asociado al 60%. Calculo el 60% de 11, que va a ser 6,6. Por lo tanto, la posición es la séptima, la inmediatamente superior al 6,6, séptima. Así que me voy aquí. ¿Cuál es la posición séptima? Aquí están el primero, aquí están los 3 primeros, los 4 primeros, los 6 primeros. La séptima posición va a estar aquí, porque el 9 es el primer número entero mayor o igual que 7. Entonces, le corresponderá el valor 9. ¿Vale? Percentil 60 será igual a 9. Y ya por último, voy a coger la tabla esta para hacer esto mismo, pero con los valores de esta tabla que aparecen más números. Vamos a limpiar un poco esto. Y vamos a calcular, pues el cuartil primero. Estamos en el ejemplo 5 ahora. Los demás ejemplos no los voy a hacer. El ejemplo 5, pues lo mismo. Calculamos el cuartil primero. Cuartil primero es el 25% del número de datos que aparecen en esta variable. El número de datos son 50. Si calculamos el 25% de 50, es 12,5. Número decimal, automáticamente posición 13. Hay que buscar en las frecuencias acumuladas el primer número mayor o igual que 13. Pues me vengo aquí, el 1, el 3, el 5, el 8, el 12, el 19. Pues el 19 es el primer número mayor o igual que 13. Pues el valor asociado es el 5. Por lo tanto, el cuartil primero es 5. Cuartil tercero. Pues lo mismo, va correspondida al 75% del número de datos siempre, 50. 75% de 50 son 37,5. Me sale decimal. Por lo tanto, posición 38. 38. Tengo que buscar aquí el primer número mayor o igual que 38. En este caso el 43. Así que el valor asociado es 8. Cuartil tercero es un 8. Percentil 15. Lo mismo el 15% del número de datos que 50. Multiplicamos 0,15 por 50 y me da 7,15, 7,5, perdón. Así que la posición asociada es la octava porque es un decimal. Me busco aquí el primer número mayor o igual que 8, es este, sería el 3. Percentil 15 es igual a 3. Ojo, nunca vayáis a poner este número, siempre se pone el valor de la variable, la nota. Voy a borrar aquí esto. Continuamos con el percentil 30, que es el 30% de 50, que en este caso van a ser 15. Cuidado, 15, número entero. ¿Qué ocurre cuando me sale un número entero? Cuando me sale un número entero, tenemos que recordar que tenemos que coger la posición 15 y la posición 16 y hacer la media de estos dos valores. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esto cuando me aparezca un número entero. Pues nada, yo me voy a la posición 15 y 16. Pues aquí observamos, aquí tenemos la posición 12, aquí tenemos la 19, el 15 y el 16 están aquí en medio. Así que el valor asociado será el 5. Porque la posición 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, todas ellas serán un 5. Por lo tanto, está claro que todos son 5, pues la media de 5 y 5 es 5. Percentil 30 me sale que es un 5. Es decir, el 30% de los alumnos han sacado menos de 5 y el 70% de los alumnos han sacado más de 5. Esto es lo que significaría eso. Hacemos el percentil 30. Percentil 30. Hacemos
perdón, el percentil 60, 60% de 50. 60% de 50 son 30. ¿Vale? 30, como vuelve a salirme número entero, pues las posiciones serán la 31 y la 32. ¿Vale? 31 y 32 las busco aquí. Posiciones 31 y 32. Esta es la posición 30. Aquí sale la 31 y la 32. ¿Vale? Pues observamos que desde la posición 31 hasta la 37 todos son 7. Así que esta será un 7. ¿Vale? Observar también, a mí en este caso, por ejemplo, me ha salido la posición 31 y 32. Me ha salido que como desde el 30 hasta el 37 son todos 7, pues ha salido 7. Pero imaginaros que me hubiera salido aquí, por ejemplo, suponemos, que no ha sido el caso, pero para que lo veáis el ejemplo, suponemos que aquí me hubiera salido la posición, en vez de 31 y 32 me sale la 30 y 31. Imaginaros que me sale aquí el 50%, el 60% de 50, hubiera sido... Ah, no, perdón. Vale, un segundito, que yo aquí lo he hecho mal, ¿no? Supongo que ya os habréis dado cuenta que aquí yo he hecho mal. Esto no es... Vamos, de hecho lo había preparado y si me sale 30, hay que coger el 30 y el 31, obviamente. ¿Vale? Corregimos. Si me sale el 30, número entero, cogía ese número y el siguiente. Cogía el 30 y el 31. ¿no? De hecho, había preparado esto para que saliera. Posición 30 y posición 31. Observamos que desde la posición 19 a la 30 son 6, pero desde la posición 31 hasta la 37 son 7. Entonces, la posición 30 será un 6 y la posición 31 ya será un 7. Es decir, cuando me ocurra esto, que las dos posiciones que tengo que considerar son diferentes valores, pues tengo que hacer la media de los dos. Por lo tanto, en este caso, el percentil 60 será la media entre 6 y 7. Repito, porque la posición 30 será un 6 y el que ocupa la posición 31 ya será un 7 y estará en medio el percentil. Por lo tanto, en medio ya dijimos que hacíamos la media entre 6 y 7. Así que me sale un 6,5. Aquí me sale un 6,5. ¿Vale? Aquí está todo bastante sistematizado. Recordar, yo le hago el porcentaje al número de datos. Que me sale el número decimal, automáticamente la posición es la inmediatamente superior, que sea un número entero. Que en lugar, al hacer el porcentaje me sale un número entero, pues entonces las posiciones van a ser esa y la siguiente. Si me sale un 15 será la 15 y la 16. El dato 15 y el dato 16. Y entonces ya, una vez que sabemos eso, cuando me salgan un número exacto, tengo que hacer la media de estas dos posiciones. Pero no la media de 15 y de 16. Hay que hacer la media entre el valor que está en la posición 15 y el valor que está en la posición 16. En este caso, el valor que está en la posición 30 es un 6 y el valor que está en la posición 31 es un 7. Por lo tanto, hay que hacer la media entre 6 y 7. Es un error muy común hacer la media entre las posiciones. No. Hay que hacer la media entre los valores que ocupan esa posición. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro y más adelante haré un vídeo para valores agrupados en intervalos.